Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast, Fábula Salvaje, el lado oscuro. Hola Ariana, ¿has oído hablar sobre la obra de Fábula Salvaje? No recuerdo, pero suena interesante. ¿Quién escribió esa obra? Un reconocido autor peruano llamado César Vallejo. Sí, me suena conocido. Sí, recuerda, es uno de los autores que escribió uno de tus cuentos favoritos, Paco Yunque. Sí, recuerdo que era un poeta y narrador peruano, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Exacto, investigué un poco acerca sobre su infancia, donde descubrí que él nació en un pueblo lejano llamado Santiago de Chuco, que es el departamento de la Libertad, en el año de 1892, junto a su padre, Francisco de Paula Vallejo, y su madre, María de los Santos Mendoza. Uno de los datos curiosos que leí sobre su niñez fue que en sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal. Realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 271, ubicado en su natal Santiago de Chuco. Y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar a cabo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Sí, además recuerdo haber leído alguna de sus obras, donde su niñez fue una etapa muy importante de su vida, porque se inspiró en muchas de ellas. Desde pequeño, demostró tener valores como el amor, respeto y solidaridad. Y eso no es todo, porque César Vallejo tenía ese deseo de viajar a España. Pero, ¿al final sí viajó a España? Claro que sí, logró cumplir su deseo de viajar a España y lo hizo en el año 1923, a pesar de que, él no tenía ni un solo centavo en el bolsillo. ¿Sabían eso? ¡Guau! ¿En serio, Daniel? ¿Y cómo lo hizo si no tenía nada de dinero? Y su familia también era de escasos recursos. Sí, Leslie, como lo escuchas, la verdad que es una historia muy larga, pero se resume en que gracias al gesto de su gran amigo, Julio Gálvez Orrego, este cambió su pasaje para viajar en primera clase, que le había brindado a su familia para que viajara desde el Callao a El Havre, ubicado en París, por 2 boletos de tercera clase, para así posibilitarle a Vallejo el tan ansiado viaje a París, porque creía en él y pensaba hallar un ambiente más propicio para su labor creadora. Daniel, ¿sabías que las razones para viajar a Europa no fueron solamente incitadas por sus deseos y anhelos? ¿En serio, Leslie? La verdad, no sabía sobre eso. ¿Puedes contarme cuál fue la otra razón por la que viajó? Claro que sí, Daniel. Te cuento que la salida de César Vallejo del Perú no fue como en el caso de otros intelectuales peruanos, quienes migraron a Europa en busca de nuevos horizontes culturales, sino que respondió a la preocupación que él sentía por el proceso judicial que lo llevó a estar preso 112 días y el cual aún se encontraba abierto. Sin embargo, a pesar de todo esto, cuando César Vallejo llega a Europa, logra realizar grandes trabajos literarios, los cuales han logrado trascender a través del tiempo. Sí, Leslie. Vallejo realizó un gran trabajo en Europa a través de su participación en los diferentes diarios y nunca dejó de recibir noticias sobre el Perú. Aldair, ya que estamos hablando y comentando de la vida de César Vallejo, ¿me puedes decir tú qué sabes o qué me puedes comentar sobre su muerte? Ya que, como sabemos, Vallejo fue y es muy reconocido por su trabajo que hizo a lo largo de toda su vida. Sí, claro, mira, Rosa, te cuento. César Vallejo murió el Viernes Santo que caía el 15 de abril de 1938 en París. Se conoce que tenía 46 años cuando pasó. Cuando leí sobre él, se dice que murió por confusión y agotamiento, debido a que entregó todo su aliento y las fuerzas de grandioso espíritu y maltrecho cuerpo a favor de la causa del hombre, por el compromiso que asumió de defensa de la dignidad, el bien y la nobleza. Murió combatiendo en trinchera, en este caso de la cultura y el arte auténticos y verdaderos, implicando totalmente con esa otra guerra militar y terrenal. ¿Y tú qué me preguntas sobre su muerte? ¿Qué sabes tú aparte de lo que te he dicho? ¿Qué más me podrías comentar? Aparte de lo que me has podido comentar,
Debo reconocer su gran bondad, humildad y generosidad que demostró durante toda su vida. Además que fue una persona buena con los que lo rodeaban, alguien que siempre luchó ante la injusticia de personas que se consideraban enemigos de él. Pasó malas experiencias que marcaron su vida y sus escrituras. Ahora solo quedan sus hermosos poemas a quienes más de uno identifica. Y se siente en armonía poder recitarlos y escucharlos. Asimismo, sus recuerdos del lugar que lo vio nacer, Santiago de Chuco, su tierra natal, como me expresaste. La verdad es que Vallejo, después de su muerte, nos deja muy buenas obras en las que a través de su drama, su lírica, nos habla de realidades sociales muy importantes ocurridas en su época y en la nuestra. Sí, Carlos, incluso en 1923, antes de que Vallejo viajara a Europa, escribió una novela corta, Fábula Salvaje, un drama en el cual el personaje principal empieza a sufrir de diferentes trastornos mentales. Fábula Salvaje, trastornos mentales, maltrato a la mujer. La verdad que es una obra muy interesante. Hola Ignacio, ¿qué estás haciendo? ¿Hablando solo? Hola Yiret, lo que pasa es que estuve leyendo Fábula Salvaje y me gustó demasiado. La verdad, hay muchos aspectos importantes de los que fácilmente se podría hablar durante horas. En eso tienes razón, Ignacio. Fábula Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo en 1923. Además, es calificada como una novela fisiológica. ¿Novela psicológica? Es muy interesante, la verdad. Me doy cuenta que el personaje Balta Espinar tenía algún tipo de alteración mental. ¿Crees lo mismo que yo? Sí, tengo entendido que Balta Espinar era un campesino de los Andes. Este era dueño de una cabaña en una aldea y de una chacra en el campo. Él de improviso presenta síntomas fisiopatológicos que parecen indicar una esquizofrenia paranoide. ¿Esquizofrenia paranoide? ¿A qué te refieres? ¿Me puedes explicar, por favor? Es esquizofrenia paranoide ya que él se siente acosado por un ser fantasmal. Sufre pesadillas, escucha murmullos y siente infundados celos de su mujer a la que la maltrata de la manera más brutal. Ah, ya entiendo. Pero cuéntame más sobre esa enfermedad. La esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental que no conlleva alteración anatómica observable y cuya principal característica es que afecta la personalidad del individuo. Los síntomas afectan a múltiples procesos fisiológicos como la percepción, alucinaciones, ideación, comprobación de la realidad, delirios, procesos de pensamiento, asociaciones laxas, sentimientos, aplanamiento afectivo, conducta, desorganización y atención. Se asocia a un aumento de la incidencia de enfermedades médicas generales y de portabilidad, especialmente por suicidio, la cual Balta pasó por ello. Como ya te dije, él tenía un sentimiento de ser espiado, perseguido, investigado o hasta incluso mirado por una persona la cual era inexistente. Y como parte del producto de esta psicosis, él llega a golpear a su esposa, quien está embarazada. Incluso se llega a alejar de su hogar, pero él acaba arrojándose desde un precipicio. ¡Wow! ¿En serio? Es muy interesante. Siendo sincero, la trama me encanta. Me atrae, me gusta mucho. Pero también podemos identificar la literatura indígena en la obra. Literatura indigenista, querrás decir. Sí, eso. ¿Sabes algo al respecto? Claro, la literatura indigenista es una corriente literaria muy importante. Recuerda que César Vallejo perteneció a la corriente indigenista en la literatura peruana. El indigenismo surgió como un movimiento literario y artístico que buscaba profundizar en la situación de la marginación de los indios, revalorar su herencia cultural y rescatar del olvido, e incluso también de la opresión social y económica a las numerosas poblaciones nativas. Se suele considerar, mediante las críticas hispanoamericanas, que es requisito indispensable que la literatura indigenista tenga un sentimiento de reivindicación. La verdad que es muy interesante, Carlos. Me puedo dar cuenta que es una corriente literaria muy importante en nuestro país. Sí, la literatura indigenista tiene dos cualidades más
como superación, que especialmente es la visión romántica del mundo andino, y la suficiente proximidad, que es en torno al mundo novelado. En las diversas obras, entre ellas Fábula Salvaje, se les da énfasis a la psicología individual y al realismo social. La narrativa nos sensibiliza ante los padecimientos personales y colectivos del poblador andino. Además, como Giret te dijo, trata de una narración fantástica en el que las visiones del otro son producto de la mente del protagonista. Sin embargo, Balta no es el único que se ve influido por su propia subjetividad. Adelaida tiene miedo a los malos presagios y su hermano Santiago se le tiene a la misteriosa oscuridad de la noche. Esas actitudes de estos personajes también reflejan el modo de ser y las creencias del habitante andino. Por dicho motivo, en el relato se van a generar tensiones entre lo fantástico y lo real. En serio, chicos, gracias por compartir esta información. ¿Y no te falta nada más? ¿Algo más en el que podamos nosotros ayudarte? Bueno, yo pude identificar el maltrato hacia la mujer que se vio por parte de Balta Espinar hacia su esposa. Pero sí sabes acerca de eso, ¿verdad? Claro que sé sobre ello. El maltrato hacia la mujer en el siglo XIX es un tema muy resaltante en la novela. Podemos identificar que existe celos y maltrato a causa de la superstición de Balta Espinar. Además de esto, un punto muy importante es que hay un deterioro mental del personaje, lo cual es muy influyente en el trato que recibe su esposa por parte de él. Chicos, recuerden que el machismo es un gran problema que viene afectando a las mujeres a través de los siglos. Si nos ponemos a pensar y nos sumergimos en la historia, algo que puedo rescatar es que esta se desarrolla en el siglo XIX. En este siglo existía un maltrato hacia la mujer, incluso mucho después, hasta el día de hoy. Pues sí, hasta hoy en día se ven casos de maltrato hacia la mujer y la verdad es una lástima que aún siga todo esto. Pero sigue contándonos más, por favor. En esta época la sociedad era dominada por el género masculino, que por mucho tiempo estuvo acostumbrado a tener el control total, mientras que a las mujeres no se les permitía tener los mismos derechos que los varones. A ellas se les obligaba a quedarse en casa y atender a los hijos. Además, no podían laborar fuera del hogar sin que hubiera alguna represalia por parte del esposo. Yo tengo una vecina que sufre maltratos por parte de su esposo. Una vez la escuché diciéndole a sus hijas que ellas deben obedecer siempre a los hombres porque ellos son los que trabajan. Así es, Carlo. La pobreza y la falta de educación hace que esto sea un círculo vicioso, ya que las generaciones venideras siguen repitiendo este ciclo. Yo creo que el Estado debe poner mayor énfasis en la educación, ya que si tenemos un pueblo culto y educado, esta mentalidad se irá acabando. Si bien es cierto, el Estado invierte en educación, pero no es suficiente con esto. No solo se trata de poner el dinero sobre la mesa, se trata de saber canalizarlo y usarlo para poder sacar el máximo provecho.